Listo. ¿Qué tal todos? Buenas tardes. Pues como dijo la señorita, vamos a hablar un poco de como crecimiento ágil y eficiente en AWS con prácticas FinOps. Cómo nosotros implementamos esto y qué fue lo que aprendimos en el camino. Primero la parte como no tan bonita de la presentación. Soy Eric Flores, para los que no me conocen y todo. Ahí está mi LinkedIn, si después quieren como abordar algo más del tema, saber algo más de infraestructura, de nube. Tengo bastante experiencia en Amazon. Ya llevo 6 certificaciones y la meta es conseguir la Golden Jacket, que son las 12 certificaciones, pero ya vamos a la mitad. Así que si necesitan algo, con mucho gusto los apoyo. Ahí está mi LinkedIn. Nuestra agenda, como hoy, está dividida en diferentes fases. Primero como una introducción y el contexto de desde dónde partimos y hacia dónde queríamos llegar, cuáles eran nuestros desafíos, de ahí como qué es FinOps como tal, cómo segmentamos nosotros en diferentes estrategias la parte de la implementación del framework, los resultados que obtuvimos y todo lo que fuimos aprendiendo durante ese proceso. Y de último, una parte de preguntas y respuestas. Hay varios premios acá, hay unos bonitos, entonces para la gente que pregunte y que ponga atención, ahí está. Para empezar, dijeron que no podíamos como hacer marketing ni nada, entonces yo no dije esto. Nosotros somos Sigi, y para los que no sepan, los que no conozcan qué es Sigi, Sigi es como el mejor ecosistema financiero ahorita de la región. Los invito a que la descarguen y que la usen. Y estamos como divididos en varios servicios. Tenemos pagos P2P, ACHs, pagos a comercios, cobros de remesas, créditos sin ningún proceso manual. Los créditos son como full automáticos. Y por lo mismo, nosotros como que esperamos como una tasa de crecimiento cuando el proyecto como que inició. Al ser como una entidad financiera, una billetera electrónica y todo, es como muy importante, una, la disponibilidad y otra, mantener los costos lo más bajo que se pueda. Y tendríamos como esa preocupación de que la tasa de crecimiento de usuarios, transacciones y todo fuera como llevándose de la mano con los costos. Que era nuestro como porcentaje esperado. Por abajo tenemos como la tasa de crecimiento que íbamos a ir teniendo y aquí la tasa de crecimiento pero a nivel de costos. Como si cada vez que íbamos multiplicando nuestros usuarios, nuestras transacciones, en el mismo como multiplicador los costos se iban reflejando. Era un escenario fatal. O sea, imagínense de que por tener 5 usuarios más nos cueste 5 veces más la infraestructura, partiendo de un usuario. Como que ya cuando se maneja a escala de miles es bastante dinero. De ahí como que empezamos a implementar todo esto, teníamos como un objetivo que la curva de incremento fuera como un poco más aplanada. Obviamente se iban a incrementar los costos y un poco lo que les quiero como platicar es la experiencia que nosotros tuvimos con eso y fue algo diferente. En lugar de ir creciendo, nosotros ahora con muchos más usuarios gastamos menos de lo que gastábamos como en enero. Entonces, después de 9 meses tenemos una multiplicación en tráfico y todo, gastando menos. ¿Cuáles eran nuestros desafíos iniciales sobre esto? Una era lo que les mencionaba, el crecimiento ese acelerado de usuarios, de transacciones, lo cual demandaba como más recursos. Otro era dar como una visibilidad profunda de detalles en los costos, como por proyectos, por servicios, por gerencias, que cuánto gastamos en marketing, cuánto gastamos en seguridad, cuánto gasta cada squad. Era otro de los desafíos. Uno más era identificar los recursos que estaban como siendo subutilizados o que estaban siendo inactivos. Entonces, cuando un proyecto como se lanza, hay como muchas cosas, que viene esto, viene lo otro, y por lo mismo como que se van quedando, no sé, repriorización, se queda una cosa sin utilizar
Era otro desafío que teníamos, identificar como esos recursos y oportunidades para reducir costos en cargas que no fueran productivas o que no fueran críticas. Y como último era que realmente tener una optimización para los para los servicios que estábamos utilizando. Es decir, de que si lo teníamos arriba era porque alguien lo estaba consumiendo, si tenía, no sé, tanta cantidad de procesador, de memoria RAM, era porque un buen porcentaje de ese como recurso asignado realmente lo requerían nuestros servicios. Partiendo de ahí, como que todos los desafíos que teníamos, nosotros hacemos como varias cosas. Nuestro squad no es muy grande, éramos solo 4 personas. Y un día como que alguien nos preguntó, ¿y ustedes por qué hacen eso? Y fue como, no sé, por sentido común. Y ya, ¿por qué apagan los servidores que no utilizan en la noche? Y fue como, ya, por sentido común, que nadie lo está usando. Pero como que ahí también nos dimos cuenta de que hacíamos cosas, pero no sabíamos por qué las hacíamos. Y tampoco teníamos como un objetivo claro de hacia dónde llegar. Entonces descubrimos lo que es FinOps. ¿Y qué es FinOps? FinOps es una práctica de gestión financiera en la nube que combina como varias áreas: tecnología, finanzas, operaciones, parte de infraestructura, desarrolladores. Y lo que busca es como controlar esos costos. Y su objetivo principal es como dar una visibilidad detallada de lo que gastamos en nube. Como muy diferente cuando tenemos la parte esta de on-premise. En on-premise nosotros sabemos cuánto tenemos como comprado, qué servidores, cuánto de almacenamiento. En la nube, al ser como que tú puedes pedir, tiende esto a de que si dejas como abierto el chorro, te puedes descontrolar en el sentido de costos. Porque tú le dices a Amazon, dame 10 EC2, Amazon te las va a dar. O una lambda que tengas corriendo, o sea, y le dices, córrela, él la va a seguir corriendo. Y es más que todo como tener ese control. Al ser como escalable, que es como una de sus ventajas, parte esto de que no tienes que como saber controlar los costos. Aquí diferentes sitios, blogs y todo manejan como diferentes eslabones de FinOps. A mí me gustan estos 4 en lo personal y es como que en los que hemos estado trabajando, que uno es la visibilidad, otro es la optimización, la responsabilidad financiera y la colaboración entre las áreas involucradas. Como puntos que tiene FinOps en general, las empresas que aplican esto generalmente tienen como una reducción de entre el 20 y el 40% de su gasto en la nube después de que se implementó. Una de las ventajas es que promueve esta transparencia financiera, entonces ya no se tiene como al área de desarrollo como excluida de eso, sino es como ya más una colaboración. Entonces, que el desarrollador sepa de que si va a agregar una línea que imprime un log, al final esa línea, por más pequeña que sea, es algo que genera costos. Porque ya que nos caen 10,000 requests, ya son 10,000 líneas que se imprimieron en los logs. Entonces se le da esa responsabilidad a los desarrolladores, a los QAs, a todas las áreas y todo. Y por lo mismo, por esa transparencia financiera, ya sabemos que lo que estamos haciendo al final genera un costo. Y la responsabilidad es compartida. Entonces, si ya tiene como un área de finanzas, la parte de finanzas ya sabe como el presupuesto y todo. En nuestro caso, infraestructura, se encarga de la optimización de los recursos, la parte de desarrollo en realmente hacer que sus servicios sean óptimos, no estar como malgastando llamadas a las bases de datos, impresión de logs, dobles llamadas a un microservicio y cosas así. Como algunos les llaman palancas, yo les llamo estrategias de FinOps. Hay 2. Una es las estrategias que generan valor y otras son las estrategias que generan visibilidad. Entre las estrategias que generan valor son aquellas que impactan directamente en el costo y en la eficiencia operativa. Entonces aquí como tal nosotros sí vemos un resultado.
Y entre esas hay como que varias, están instancias spot, que ya voy a hablar más adelante de cada una, savings plan, eliminación de recursos no utilizados, políticas de ciclos de vida de datos. Y la segunda estrategia, que no genera como un impacto directo en términos de costos, pero nos da un mejor control y una visibilidad de los recursos, y es como que la base para prepararnos para la optimización futura. Y entre estas es como dashboards de utilización de recursos o dashboard CUDOs, alertas de presupuestos, políticas de tagueo y como estructuración de cuentas. Ok, partiendo de eso, nosotros como que ya con FinOps ya teníamos claro cuáles eran las estrategias, qué teníamos que implementar y todo. Y más que todo ya teníamos como un objetivo. Entonces nuestro objetivo era reducir 32% los costos que teníamos, como que a nivel de costo por usuario. Era nuestro objetivo principal. Y partiendo como que de estas palancas, estas estrategias, nosotros los segmentamos en dos partes. La primera es como la gestión eficiente de los recursos y después como ya estrategias de optimización. Empezando como con las estrategias, lo primero, aquí venía como algo complejo, de que era como, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos y todo? Y la mejor forma de empezar, y la que nos sirvió a nosotros, es primero saber qué es lo que tenemos y en qué estamos gastando. De las primeras cosas que implementamos fue la utilización de KubeCost y de los dashboard CUDOs. Un dashboard CUDO es prácticamente esto. Amazon ahí tiene un blog de cómo implementarlo. Es el Cost Explorer, pero con esteroides. O sea, nos da como una visibilidad increíble de cómputo, cuánto gastamos en bases de datos y de todo. No es caro, o sea, realmente con una licencia y con todo lo que te dan nos sale que $20 al mes, y tiene como que esa implementación. Y otra de las como cosas de esto, de que si alguien lo quiere implementar, es de que empieza a partir desde que tú lo implementaste, pero tú puedes contactar a soporte de Amazon y le dices como, miren, implementé esto y necesito el gasto detallado de mis costos de este punto hasta un año atrás. Y en cuestión de 1 o 2 días, como que ellos te cargan, tú le dices en este bucket, te cargan toda esa data histórica. Entonces con eso tú ya tienes data, ya sabes como en qué estás gastando, en qué se te está yendo todo. Y ahí, ¿en qué te ayuda? Que ya puedes empezar como a tomar decisiones. La otra es el KubeCost, que para los que utilicen Kubernetes, nos da costos detallados como ya a nivel del clúster. Cada microservicio tiene como una asignación de RAM y todo, como al final estos corren ya sean como en Fargate o en instancias, en máquinas virtuales, pero una misma máquina virtual, no sé, puede tener un servicio de créditos, un servicio de marketing, un servicio de operaciones, y lo que nos da ese detalle como que, bueno, la instancia te cuesta $100, pero esos $125 son de este 10 y así. Da como ese nivel de detalle y puedes ver como, no sé, cuánto estás gastando como en este proyecto y así. Entonces es como un complemento para los costos que ya te da Amazon. Como segunda implementación, eran estas reuniones que nosotros hacíamos mensual igual ya antes, pero no teníamos como claro por qué las hacíamos, o sea, era como sentido común. Entonces, como ya las teníamos, las seguimos implementando, y es como la revisión constante de memoria y CPU en los microservicios o en las funciones Lambda. Una de las cosas de estos es de que, por ejemplo, este es un script, ahí un query de CloudWatch. Lo que nos da es, por ejemplo, la lista de las funciones Lambda, cuánta memoria ha usado como lo menos que ha usado en un periodo de tiempo, el promedio de lo que ha estado usando y lo máximo que ha utilizado. Y cuánto le habíamos nosotros aprovisionado. Entonces, como con esas operaciones, nosotros podemos sacar datos como 713, que lo que nos dice es, o sea, le asignaste 1 GB de RAM a la memoria y tenés 700 megabytes que ninguna ejecución de esta función ha llegado como hasta ahí.
Con esto ya puede uno tomar decisiones y dice, bueno, o sea, le estoy asignando 1 GB a una función que no supera los 311, o sea, le puedo bajar a 512, que ya es un 50% menos, y va haciendo unos ajustes. La ventaja de estas cosas, o sea, si se dan cuenta, esto quiera que no, todavía es como una revisión manual, pero con ese script uno puede implementar cosas como esta. Un proceso ya más automático que te jale todo y ya como a nivel de query, de programación, tú vienes y dices, bueno, o sea, realmente no voy a estar revisando todas, solo dame las que necesito revisar. Entonces nos da así como, mira, esta función está como, tiene muchos recursos, y por el contrario, también nos dice como cosas de, mira, esta función está quedando como al límite, o sea, tiene casi nada. O sea, te quedan una ejecución que se vaya arriba de 100 megabytes, ya se te murió. Y como que esta es como parte de monitoreo, pero con lo mismo podemos llegar a hacer cosas como que ese proceso sea automático. Entonces ya como teniendo esa data, esa experiencia, tú le dices, no, ya el mismo script que haga los ajustes de la memoria, yo no lo tengo que hacer. Y en un periodo que tengamos como mucha demanda y la función está como muy saturada, le puede asignar más recursos y le puede ir quitando y todo. Entonces ya no es un crecimiento como de escalabilidad, de que vaya levantando más cosas, sino también la asignación de recursos se ve impactada. Por otro lado, era como revisión de lo mismo, pero ya a nivel como de microservicios. Igual, o sea, aquí tenemos como 4, o sea, si se dan cuenta, el primero que teníamos 400 megabytes y estábamos utilizando un máximo de 21. Entonces, esta función decíamos, bueno, con 200 megabytes puede salir. Sí, o sea, es un servicio pequeño que genera links, entonces no necesita como tantos recursos. Ya. Ese fue como el primer set de cosas que como que implementamos. Y el tercero como análisis de los costos por squad, por servicios o por proyectos. Entonces, con estos dashboards que ya les mencioné, se implementó, llevamos como una política de tagueo y todo, entonces ya podíamos como también, no sé, un servicio que no genera tráfico y nos está costando tanto, entonces ya se presentaba y decíamos, bueno, tal vez está mal optimizado a nivel de desarrollo, su flujo es muy complejo a nivel de aplicación o algo, entonces ya se toman como ese tipo de decisiones. Y por el contrario, no sé, tenemos un servicio que es muy consumido y tiene como, gasta menos que este. Entonces dicen, bueno, o sea, este servicio está bastante bien. Ok, de ahí, como otro punto, teníamos eliminar los recursos no utilizados. Entonces, estas mismas reuniones mensuales que hacíamos para revisar cuánta asignación tenían, era para verificar qué recursos se habían creado en algún momento y ya no estaban siendo utilizados. Por despriorización, por X o Y cosa. Entonces, como que es esta reunión mensual donde nosotros agarramos todo lo que se ha creado en el último mes y agarramos como un histórico y decimos, bueno, ¿este servicio realmente lo estamos utilizando o no? Aquí como ya siguiente punto, que es como también a lo que se debería llegar, es generar como scripts que verifiquen si, por ejemplo, una función lambda se está llamando, si una RDS ha tenido tráfico. Hay unas que nos da Amazon, por ejemplo, que dicen, mira, esta instancia nunca ha pasado del 2% del CPU. Quiere decir que nadie la está utilizando. Como que esa automatización ya no sea como una revisión manual, pero es parte como de la mejora continua que hay que llevar. Otra es el ciclo de vida de datos. En S3, no sé, tenemos cantidad de archivos que se usan una vez. No sé, una documentación asociada a un usuario que hay que generar. Se genera, hay que tenerlo ahí por cuestiones de auditoría y todo, pero yo no lo voy a volver a consultar si no es que alguien me lo pide, si alguien quiere ver como tal cosa. Entonces Amazon tiene como estas políticas que lo hace como automático. Entonces tú defines como en bucket, no, mira, este archivo después de 30 días no se consume, después de 2 días no se consume, y lo llevo como a una capa más baja como Glacier, que es como más económica, y tengo ahí el archivo, no incumplo con cosas de políticas y auditorías, y me sale como mucho más barato. La otra es el proceso de tag, de que fuera al menos el 80% de los recursos al menos estuviera tagueado. Esto es aplicar etiquetas. Aquí como consejo,
No hay etiqueta mala, lo malo es no etiquetar. Entonces tú puedes ir empezando como al inicio. Hay sabores diferentes de etiquetas, algunos como que utilizan centro costo, proyecto, environment y todo. Entonces realmente es lo que a ustedes les sirva. Pueden empezar con 3 y pues ya como si miran, o sea, necesitamos más, se van agregando. Porque pasa esto de que, no sé, no sabes qué etiquetas usar, entonces no las usas. Pero con 3 básicas nosotros manejamos 4, que es environment, proyecto, cuál es el rol del servicio y a qué squad está asignado. Entonces con esas 4 ahorita nos ha estado funcionando bastante bien. O sea, ya si llega como la necesidad de ir creciendo, pues se va. Pero nos decía, de hecho, como un arquitecto de Amazon, de que no necesitamos como tener el gran set de tags para empezar a taggear. O sea, podías empezar con una, o sea, ponerle environment y el asignado a ese recurso. Y por último, es como ya esas revisiones que hacíamos, es como retirar esas aplicaciones y funcionalidades que no estuvieran en uso o en algún punto en el proceso fueron reemplazadas por una versión mejor. Entonces, nos están generando costos, no las estamos utilizando. Ya, entonces si se dan cuenta ahorita, era como más temas como de visibilidad, de ver qué decisiones tomar, de agarrar la data y todo. Nos funcionó bastante, o sea, más que todo la parte de eliminación de recursos no utilizados, pero el ahorro significativo, entonces ya con toda esta data, y nosotros ya aplicamos estrategias de optimización. Y aquí fue donde tuvimos ya lo bonito. Lo dividimos como en 2 partes también. Una era la eficiencia y el ahorro. Y aquí en eficiencia empezamos con instancias spot. ¿Saben qué son las instancias spot? ¿Alguien no sabe qué es una instancia spot? Bueno, este es un tipo de instancia de Amazon que lo que es como que mucho más barata que una instancia como bajo demanda, pero la manejan como una subasta, no son tuyas, son instancias de Amazon, no te pertenecen a ti. Entonces Amazon en cualquier momento puede decir, no, mira, yo la reclamo y me la voy a llevar para otro, pero son mucho más baratas. Entonces uno puede como aprovechar ese tipo y dice, bueno, ¿para qué las utilizaría? O sea, para cargas de trabajo donde no me importa si se cae. Entonces, generalmente, ¿qué es? Ambientes no productivos, batches que llevan como, no sé, tengo que procesar 10,000 archivos, no me importa si me quedé en el 5,000, porque después continúo en el 5,001. Y el ahorro es como muy significativo, o sea, es como 90%, hasta 90% más económica en comparación con otro tipo de instancia. Y la otra es un proyecto que tienen, que Amazon también lo divulga mucho, que se llama Carpenter. Entonces, Carpenter nos da como esa facilidad de cómo ajusta a nivel de clúster de Kubernetes. Él mismo como es como muy inteligente, ya se hace esas asignaciones a nivel de instancia. Entonces, como tú tienes tal vez una instancia muy grande y tiene pocos microservicios corriendo ahí, y tienes otra también que tiene pocos, entonces dice, no, mira, aquí estoy desaprovechando mucho recurso, entonces lo que puedo hacer es, no sé, te creo una tercera instancia, esos microservicios que los tenías ahí los muevo para acá, entonces ya tienes como una única instancia. Y te reduce increíblemente como a nivel de infraestructura esa operación. Entonces tú ya no te preocupas de que, bueno, ¿y qué tipo de instancia utilizo? Si no le dices, mira, utiliza este set de instancias, no sé, utiliza la M, la T, la C, la A, y ahí tú mira como cuál se ajusta mejor a la demanda que yo estoy solicitando. Y aquí, por lo mismo, nosotros, no sé, al inicio nuestros microservicios necesitaban 6 instancias para correr, como lo teníamos antes, y llegamos como esas 6 a correrlo en 4 después de esta implementación. Y a cierta hora como que el tráfico baja y dicen, no, bueno, entonces consolida otra vez. Tuvimos una eficiencia bastante increíble de instancias que llegaban a utilizar más del 90% de la memoria RAM.
y lo máximo que podíamos desplegar eran como 58 pods. Nos quedamos todavía como lejitos porque a nivel de memoria ya estábamos como en las capacidades. Entonces llegamos a ese punto, estamos de hecho, de que Carpenter dice, no, aquí ya no cabe. Entonces está como bastante óptimo, dice que ya te diga, mira, aquí ya no entra ningún microservicio, ya te levanta otra y él mismo después hace como la consolidación y destruye y todo. Le dejamos como esa responsabilidad a este servicio, que es bastante bueno y de hecho lo empezamos a utilizar todavía cuando estaba en su versión beta. Ahorita ya salió la versión 1, entonces le siguen como metiendo. Muy recomendado. De ahí estaba como la flexibilidad y el control de los costos. Aquí nosotros tomamos una decisión bastante importante porque es un cambio de paradigma de mudarnos a Aurora Serverless. Nosotros utilizamos Auroras con instancias, pero como que una base de datos sea serverless, que se ajuste la capacidad bajo demanda, es como medio extraño porque tú dices, no, pero si esos son máquinas virtuales y siempre tienen como asignación de recursos. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Le conectan otra RAM o cómo? Entonces, como ese cambio de paradigma estaba como un poco complicado, hubo dudas y todo, pero al final lo implementamos. Es un poco más costoso que utilizar instancias, pero te desliga de esa capacidad de que tú estés como haciendo esos ajustes. De que, tengo tráfico a mediodía, ¿y qué hago? O sea, no puedo cambiar el tipo de X large a 2X large. No, 16 RAM ya no me alcanzan y tengo que apagar la base de datos y subir a 32, pero los clientes están como ahí pagando. Le dejamos eso a la base de datos. Ahí les voy a mostrar una gráfica de cómo es, por ejemplo, nuestros picos. Esta es como la capacidad de la base de datos. Y si se dan cuenta, como en ciertos días, ciertos horarios, como que está abajo, tenemos picos y todo. Entonces, todo eso se lo dejamos a la base de datos. Si se dan cuenta también como que nosotros nos vamos desligando a veces de responsabilidades y nos podemos como enfocar en otras cosas. Después tenemos a Fargate, que son como contenedores sin que nosotros tengamos que proporcionar instancias o algún servidor o donde levante como nuestros microservicios. Elimina toda esa necesidad de gestionar nodos, servidores y también ahorra tiempo y costos. Nos sirve, por ejemplo, para alguna tarea o algo que nosotros sepamos que se va a ejecutar en cierto periodo de tiempo y después ya va a ser destruida. Entonces, bueno, no voy a levantar una instancia para eso, pero lo tengo todo en contenedores. Entonces digo, bueno, utilizo Fargate y aprovecho como de esas sus ventajas y todo. Y también te eliminas esa parte de andar como operando nodos y toda esa parte de operación, todo ese tiempo, lo dedicas a otras cosas. Y esta, importante, que también es como a veces en el inicio te da como un poco de miedo, y ahí alguien de Amazon, que está acá también de hecho, como que nos hizo ese empuje de los savings plan, o planes de ahorros a nivel instancias reservadas. Tiene diferentes sabores Amazon. Nosotros nos fuimos por los savings plan, y esto lo que es que tú te comprometes con Amazon a pagar tanta cantidad de cómputo en cierto periodo de tiempo, ya sea 1 año o 3 años, y Amazon te dice, ok, si tú te comprometes eso, entonces lo que te costaba antes $2, ahora te lo voy a dejar a 1.75 o 1.50. Y se puede lograr como hasta un 72% de descuentos en comparación a que yo levante una instancia y la deje ahí, que es como bajo demanda. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Como era como, bueno, dices, va, pero si compro mucho y no lo uso, igual voy a estar pagando por algo que no uso. Entonces no, empecemos como con compras chiquitas y vayamos agarrándole confianza y vamos viendo. Ya teníamos data también, entonces dijimos, hagamos una compra del 75% de lo que utilizamos en instancias, pero hagámoslo a gradual. Entonces empezamos como por un 40, un mes, nos fue bien, compramos el otro 30 el otro mes, y después nos quedamos con una compra de un 5%. Y como que así estamos. O sea, no hay tipo de instancia mala, si no Amazon no la tuviera, sino como que cada cosa en su lugar.
Hay cosas bajo demanda, tenemos cosas donde podemos poner spot, tenemos cosas donde podemos aplicar un savings plan. Al final nosotros tenemos como una mezcla de todo, tenemos ese 75% y todo. O sea, si se dan cuenta aquí nosotros ya teníamos como el dato histórico de meses anteriores y dijimos, bueno, o sea, vayámonos así y todo. Y ahorita en septiembre, o sea, estábamos como el 56% de nuestro costo en EasyTube se va por Savings Plan, un 23% en instancias spot, que son como estos ambientes no productivos y carga de trabajo, y un 21% en bajo demanda. Dicen, ¿está malo que tengamos como 21 en bajo demanda? No, porque si se dan cuenta como el tráfico que vamos teniendo, tenemos picos, a veces como que hay días donde utilizamos menos y así. Entonces, en promedio, como que combinar como esos tres está bien. Entonces, no te vas a quitar ni una ni otra. O sea, no vas a decir voy a ahorrar 100%, sino vas haciendo como esas jugadas para ver, no sé, ahorita me sirve más esto y así. No sé, y de ahí tenemos como otros 6 meses donde sabemos de que ya usamos 30% más en on demand, entonces decimos, compremos otro plan de ahorros, compremos otro y ahí vamos como tomando esas decisiones. Con todo esto que implementamos, llegamos como a unos resultados bastante increíbles. Un poco los que les mencionaba al inicio, a nivel de usuarios se nos fue 300% más de los que teníamos en enero, a nivel de transacciones un 49% más mensuales. De 35 microservicios que teníamos en producción, pasamos a tener 55 microservicios, es decir, 20 microservicios más que necesitaban 3 réplicas en producción, que necesitaban RAM, que necesitaban CPU, que necesitaban todo, que gastos de tráfico, de red, de consultas a la base de datos y todo. Y lo increíble fue de que el costo total de la nube se redujo en un 32%. O sea, con 300% más de usuarios, gastamos 32% menos de lo que gastábamos en enero. A Amazon no le gusta mucho esto, a nosotros sí, porque les pagamos menos. Entonces dicen, bueno, o sea, tienes más usuarios, tienes más transacciones y estás gastando menos. Entonces decían, bueno, ya logramos el 32%, que era nuestro objetivo, que el objetivo era 30%, ya tenemos el 32% y todo. Pero dijimos nosotros, no, o sea, no es un 32% que ahorramos. Entonces le dijimos, si nos vamos como a costo por usuario, fue 83%, porque si estás teniendo mucho más usuarios, más transacciones, y te estoy saliendo más barato. Entonces, la curva que llevábamos fue como, miren, la curva se aplanó y va para abajo. Entonces, un ahorro mayor y más usuarios. Y la gerencia está feliz. Eso como a nivel de nuestros resultados. Pero lo que nos sirvió es eso, que teníamos como claro hacia dónde queríamos llegar, teníamos como esos objetivos y todo. Y realmente FinOps, este framework, es muy bueno por lo mismo. De las lecciones aprendidas, lo que aprendimos en el camino, primerísimo, y para mí es el más importante, la infraestructura como código es la clave para la gestión eficiente de recursos y costos. ¿Por qué? Nosotros, ya sea que utilicen Terraform, CloudFormation, el SDK de Amazon, lo que sea, pero con un par de comandos tú puedas levantar y destruir infraestructura, levantar y destruir servicios, puedes tomar decisiones como, nosotros teníamos un proyecto con Fraud Detector. Fraud Detector no es como tan barato, pero es un servicio bastante bueno. Se despriorizó, pero nosotros ya teníamos toda la infraestructura cargada. Estamos pagando ahí bastantes dólares y dijimos, no, o sea, esto está despriorizado. Fuimos, mira, ya vimos que hace un mes no tocas nada acá, ni siquiera hacer login. Están usando, no, es que ya no lo vamos a trabajar. ¿Y qué hicimos? Terraform Destroy, pum, para abajo todo Fraud Detector. Ahora salió de que iban a volver a implementar Fraud Detector y nosotros dijimos, bueno, aquí está la infra, Terraform Up y ya tenemos la infraestructura arriba. Entonces, si queremos como hacer esto, es bastante importante de que entre menos pasos manuales tengamos que hacer, alguien que llegue y buscar instancia, eliminar, ir a la base de datos, eliminar, y se me olvidó un recurso y ahí se me está generando el costo.
Entonces, para mí fue como la clave del éxito. La otra es, la visibilidad te evita el ahorro y la eficiencia. Pudimos habernos ido de primero, como directamente, no sé, pasemos a Spot, compremos Savings Plan, metamos Fargate y todo, pero nosotros no teníamos datos. Entonces, la parte como importante es de que nosotros tengamos esa visibilidad, esos datos y todo, y también podamos presentarlo. Entonces, nosotros ahí tomar decisiones y ayudarle como a gerencia a tomar decisiones para ver ya qué estrategias que sí generan valor vamos a aplicar. Y era como, ¿qué hacemos primero y todo? Tenemos toda la información, ya sabemos qué hacer. Esta es una frase de nuestro CTO, que a mí me gusta mucho, la regla del 80-20, no sé si la conocen. Pero la regla del 80-20 la implementamos como al abordar los primeros puntos de mejora. ¿Y qué es esto? De que generalmente, como que hay estudios y todo, de que con un 20% de esfuerzo tú puedes lograr como un 80% de los resultados. Y fue un poco de lo que hicimos. Entonces, ¿en qué se nos está viendo más los costos? En instancias. Entonces, ¿qué vamos a ahorrar? Tal vez el porcentaje era menos. O sea, una Dynamo iba a ahorrar 200%, pero gastaba esto. Y en instancias gastaba esto, iba a ahorrar 30%. Entonces, es un platal. Entonces dijimos, no, enfoquémonos en lo que en lo que podemos hacer más rápido y lo que nos va a dar mejores resultados. Y fue eso. Entonces, ya teniendo la data, dijimos, no, en cómputo es donde más se nos está yendo, pues metámosle a cómputo. De ahí, mantener una cultura de optimización continua. O sea, nosotros, como les mencioné antes, todavía tenemos mucho por hacer. No he hablado yo como de roles que menciona todo lo del framework de FinOps. Falta definir varias cosas y todo. Es un proceso de aprendizaje, de mejora continua, de optimización y todo. Entonces, siempre es como ir aprendiendo, ir dándole como que a la gente también las herramientas para que vayan aplicando, para que vayan viendo cómo están las cosas y todo, a lo largo del tiempo. Esta automatización como el motor de la eficiencia. O sea, entre menos cosas tengamos que hacer nosotros y más se lo dejemos a la máquina, vamos a dormir más felices, vamos a dormir tranquilos y vamos a tener como menos carga. O sea, lo que les mencionaba de las reuniones mensuales para monitoreo de lambdas, nos la quitamos y ahora con una alarma que nos llegue a Slack del mensaje, entonces ya no tenemos que reunirnos a revisar una por una, sino él nos dice, estas están mal. Y de una vez nosotros ya, ahorita les decimos a los devs, miren, estas están mal, hagan los cambios. Y después, parte de ese proceso de automatización, hacemos lo otro. No, que ya sea el mismo script que verifica cuáles sí y cuáles no, que actualice los recursos de las funciones. Y la última, lo que hablaba hace como 2 minutos, no necesitamos como una gran estructura para empezar. Nosotros éramos como 4 personas. Y les digo, todavía no hemos decidido como roles de finanzas y todo eso, porque estamos como en ese periodo de crecimiento, pero no, como que con pocos recursos se pueden lograr grandes resultados y se puede ir como implementando. Entonces necesitas tener todo el framework para empezar a implementar FinOps. O sea, puedes hacerlo con una persona que sepa, que se lea ahí como qué estrategias y todo. Les puedo compartir también información. Y pues eso. Pues esa fue la charla. No sé si tienen como alguna pregunta o algo. Yo sí tengo una duda, pero tal vez no es tanto relacionado con FinOps, pero me pareció bastante interesante que hicieron el cambio de una base de datos con un servidor a un modelo serverless. Y al ser una aplicación de finanzas, me imagino que tienen bastantes transacciones. Hay momentos en donde tienen muchas transacciones. Sí. Por segundo. ¿Cómo solucionaron el problema de obtener los datos en frío? Porque el problema es cuando tienes datos serverless, a veces se tarda en traer los datos de la base de datos con serverless. No sé, o sea, yo sé que se utilizaron bastante de dinero, pero... No, de hecho, serverless es un poquito más cara. Sí, pero no, es Aurora Serverless. Ajá. Eso lo controla Amazon. O sea, nosotros, ¿cómo trabaja eso? Porque no o sea, ¿cómo trabaja esa optimización de obtenerlo? Es ya propiamente el servicio.
Lo que sí hicimos, y te digo, no nos fuimos a producción con eso. Pasamos como por QA, se les hizo pruebas de performance, de cómo estaba la tasa de lectura y todo, de que nuestros microservicios no les pegara como que ese cambio, y no, al contrario, como en rendimiento hasta nos fue mejor. Pero como tal la pregunta de cómo va a traer eso es el propio servicio el que se encarga. Igual como Aurora Serverless, tengo una duda de lo que comentaste ahorita con la respuesta de la comunidad. Entonces, ¿Aurora es más barato que Aurora Serverless? ¿Ah? ¿Aurora es más barato que Aurora Serverless? Sí. Ajá. No, bueno, depende de qué instancia utilices, pero si haces como la comparación, lo mismo de una instancia que tenga 8 de RAM y 4 de CPU, que sería como 8 unidades en serverless, porque aquí le defines como las unidades. Sí, te sale como más económica esta, pero te da ventajas de que tú puedes escalar y desescalar. Entonces, al mínimo le puedes poner como 1, si no, o sea, tu aplicación en la noche no va a tener como tráfico, y 1 es como que le cambies a un tipo de instancia más bajo a la base de datos. Ajá. Entonces ahí el costo como que se va comparando, porque como va el pico. ¿Preguntas? Siempre con eso el tema de los, estabas mencionando de los datos, el mínimo y el máximo. Digamos en la noche, entonces, ¿te cobra por el mínimo o por el máximo? O sea, o por la... Te cobra por lo que... en ese momento. Te cobra por lo que tú estés utilizando. Ajá. Entonces, si el mío era ejemplo, si en la noche no tenías tráfico, pero puede pasar que a las 2 de la tarde todos están viendo un partido de la selección y nadie realmente está en su teléfono, no tienes tráfico. Ajá. Espérame, solo Tengo una duda. Yo estaba viendo que esta estrategia de FinOps, por ejemplo, me gusta la parte de que, por ejemplo, lo que no van consumiendo o los recursos que vayan estando inactivos, pues o los elimina, los destruye, los de baja, los migra, así como por ejemplo cuando está la estrés a Geyser, pero ¿cómo se tendría que comportar FinOps con una estrategia donde las entidades financieras tienen que abarcar procesos regulatorios? Porque, por ejemplo, hay procesos regulatorios que son semestrales y anuales. Por ejemplo, este tipo de carga puede que sea pesada, pero son tareas que al final, aunque no sean recurrentes, en ese cierto tiempo, en ese lapso de tiempo, se deben como que de ejecutar como reportería, por ejemplo. Ya, entonces, ahí prácticamente es como que tú tengas claro a qué cosas aplica tu política o la parte regulatoria. Ejemplo, nosotros logs de Datadog, que es donde tenemos nuestros logs, no los borramos, o sea, siempre están ahí y solo los cambiamos de tipo de almacenamiento. Pero de ahí hay otros buckets, por ejemplo, de que realmente no nos importa. Te doy en nuestro Data Lake, nosotros trabajamos con Delta Tables, y lo que es una Delta Table es que te va generando como cada vez que hay un cambio, no inserta este cambio acá, sino copia esto, te crea como que todos esos datos acá con el nuevo registro. ¿Qué pasa? De que vas teniendo como versiones antiguas que se van quedando como desfasadas, y esa data realmente la necesitas, dices no, y incumplo un proceso regulatorio o algo, y dices no, porque la data actual la tengo acá. O sea, es como solo, Delta Tables es como un concepto ahí de data, de cómo manejar mejor la data, ¿va? Entonces, así. Ajá. Y pues, pero eso, entonces, como que tú con el área de legal tengas claro a qué aplica y a qué no aplica. Y mi duda era el proceso de migrar de una base de datos pues, tradicional con servidores a serverless. ¿Cómo fue el proceso de migrar los datos? No, no es por tirarle a flores a Amazon, pero Amazon lo maneja. O sea, no tienes que, depende. Si tú quieres no tener como cero downtime, te creas una nueva base de datos y copias la data, ¿va? Pero nosotros nos fuimos como más elegantes. Tenemos 3 instancias, 2 de lectura y 1 de escritura. Tenemos 2 réplicas.
Entonces lo que haces es, cuando tienes como ahí, al final es un clúster de base de datos, le dices, aplícame serverless solo a esta instancia. Entonces nos fuimos como empezamos con una de lectura, de ahí la siguiente de lectura. La de escritura le hicimos un failover a una de lectura, que ya estaba en serverless, actualizamos la otra a serverless y ya regresamos a esa. Entonces, como que tengo unos links ahí, te los puedo compartir, porque Amazon ahí mismo explica cómo puedes trabajar la migración. Tuvimos abajo, nosotros como pero ya era un tema interno, dijimos, para estar todos en paz, pues pusimos la app en mantenimiento, pero realmente estuvimos abajo como 5 segundos, que fue en lo que hizo el switcheo del failover. Sí, porque fíjate que, bueno, yo solo administraba a veces para publicar páginas web en S3, Ajá. pero yo vi que en esa cuenta tenía bases de datos y una aplicación y todo, y la verdad es que la mayor parte de la cuenta se va en base de datos. ¿Sí? Ajá, es lo más caro. En datos. Sí, o sea, te digo, serverless no, o sea, es como un poquito más caro, pero te da esa flexibilidad. Te da esa flexibilidad de que, o sea, al final, por ejemplo, nosotros es esa tasa de crecimiento que llevamos. Entonces, parte de FinOps también era como el uso óptimo de los recursos, y nuestra base de datos no estaba óptima, o sea, estaba utilizando más y así. Entonces, teníamos que estar ahí subiéndole a cada ratito que XLarge, 2XLarge, 4XLarge y así. Y no sé, mañana ya no necesitamos el 4X, bajábamos otra vez a 2, porque, no sé, tu tráfico no siempre es como para arriba. Hay meses, hay días donde tiene menos tráfico, entonces ya ahí él solito se autogestiona. Con Carpenter, la experiencia luego de la instalación, porque entiendo que ya el closet ya lo tenía, entonces luego de la instalación, la curva de aprendizaje para configurarlo y aprender cómo, o él solo hace la magia. No, nosotros sí como que tomas, no sé, nosotros sabíamos de que nuestra relación de memoria y CPU era de, no sé, como de 2 a 1, estábamos como... entonces teníamos que buscar tipos de instancia que tuvieran como esa relación del doble de RAM y la mitad de CPU, de 4 CPU, 8 de RAM, y le pusimos como ese set. Como que al principio tú sí tienes que definir qué tipos de instancia utilizar. Ahora ya estamos viendo que nosotros podemos, no sé, utilizar instancias más pequeñas y que él se encargue. Por ejemplo, en Dep, como por un error, nosotros pusimos otras 2 instancias que teníamos 2 y pusimos 2 tipos más y nos fue bien. Entonces fue como, sí, inicialmente cuando no teníamos Carpenter, ese tipo de instancia era fatal para nosotros, porque teníamos un montón de instancias como que así, iban, y todas estaban como desperdiciando 40, 50, 40, 50. Ajá. Pero ya ahorita ya vimos, con Carpenter lo maneja. Pero es eso, o sea, tú definiste inicialmente y si te va bien con esas, ya después como, también tenemos esos datos que enseñé, entonces... Este tema de las instancias de Spot, me decías que son costos reducidos, pero por ejemplo, dependes de la disponibilidad de esas instancias. Entre servicios así de AWS que están involucrados en este tema, por ejemplo, puede surgir el caso de que no tengas absolutamente ninguna disponible, y si sí, por ejemplo, y si pasa ese caso, ¿cómo FinOps puede abordar ese comportamiento? O sea, independientemente de que tire las alertas y todo, activa alguna especie de acción de emergencia, por ejemplo, tiene una integración con otro servicio o originalmente hacia, ¿qué te digo yo? Otro que maneja instancias en calles, por ejemplo. Ya, o sea, mira, al final es como muy raro que se quede, pero o sea, puede pasar. Pero lo que haces tú es como tienes diferentes familias, entonces dices, está la familia de cómputo, la de memoria y así. Entonces, lo que pasa así mucho es de que se queda sin ese tipo que tú necesitas, pero tiene otro. Entonces, ya te dice, bueno, pero ten esta, pero bueno, tú se la estás pidiendo. En estrategias de FinOps, o sea, depende. Si puedes como configurar alertas y un ambiente de non-prod no es crítico, pero ya como tú defines como a nivel de tus proyectos,
¿cuánto te puedes como permitir estar con un ambiente de QA apagado? Entonces, si dices, va, después de 30 minutos no encontró ningún spot, lo que puedes hacer, que nosotros de hecho lo hicimos la semana pasada, que estaban corriendo una certificación importante en regresión y se quedó sin spot. Entonces dijimos, no, lo cambiamos a bajo demanda. Y entonces eso, ahí tú defines, pero dices, bueno, si se queda bajo 30 minutos, o sea, ya, solo una, la última. Yo creo que esto depende más como del departamento de la empresa, pero ¿cómo manejaron ustedes esa iniciativa? O sea, porque vas con tu departamento de finanzas y tu departamento de finanzas entiende pues los gastos de AWS, pero él te va a pedir como que cuánto esperas dedicarle ese tiempo a una iniciativa del framework FinOps. ¿Cómo le hicieron ustedes para pues, convencerlos de que se dedicara porque ustedes tuvieron un periodo de aprendizaje donde decidieron irse por ese framework y cómo conseguir la data y cómo saber qué era lo que estábamos consumiendo, pero al final ese es tiempo que ustedes consumieron tal vez de otras tareas que tenían, o fue una planificación que hicieron. ¿Cómo fue? Para que nos digan, sí, pueden trabajar en este proyecto. Eso es como lo complicado, porque nosotros, y aunque se le diga, vas a ahorrar, pero ellos no tienen mucho conocimiento de cuánto poder llegar a ahorrar en AWS, porque en sí no entienden mucho del consumo que tiene AWS. Solo le mandas el gasto y tenemos un EC2 y todo eso, entonces ellos dicen, o te aceptan o te dicen, bájenlo o puedan. Pero no es, ¿cómo hicieron? Ya, no lo hicimos. No lo hicimos. O sea, pues al final fue como un parte de iniciativa ahí y fue como a nivel más de tecnología con nuestro gerente. Entonces fue como, miren, de hecho iniciativa de él, de que teníamos que implementar eso y todo. Y al final como las prioridades de nosotros las define él, entonces dijo, no, dedíquele tiempo necesario a hacer eso. Obviamente no lo implementamos en un mes y así, sino teníamos otros proyectos en paralelo y se iban como que trabajando cierto porcentaje de tiempo. Y te digo que tenemos otra cosa que es como muy cultura de nosotros, que no tenemos como miedo a experimentar, ni miedo como a cometer errores. Carpenter, aparte de que ya estaba como en FinOps, nosotros ya lo habíamos visto antes y era algo que queríamos meter. Igual lo de serverless de la RDS era como algo que queríamos meter. Pero ese es como un tema más cultural de que nosotros, mira, yo como con mi jefe le digo, mira esto, que no sé qué. Sí, metámoslo, entonces y así, y ahí vamos como eso. Pero, pues Si querés te echo una mano ahí en eso. Yo trabajo para Amazon Web Services y esa pregunta pasa mucho. La respuesta corta es, esto no es necesariamente un cambio tecnológico. Esto es un cambio de mindset cultural que se apalanca en tecnología. Más allá de FinOps, si es hacia AWS o hacia algún otro proveedor de nube, los resultados son distintos, pero también las métricas. Si solo me preguntas cuánto es la factura, el número solo lo estás mirando desde una solarista. Si vos ves lo que puso él, ahí había consumo total, cantidad de usuarios y cantidad de transacciones. Lo que quiero decir con esto es que es una ecuación mucho más compleja que de una dimensión, lleva más y es parte importante empezar a culturizar a las áreas de negocios o financieras. Hay toda una temática y está dentro de los que están en AWS, que es todo lo que se llama la parte de Cloud Economics, la parte de manejo económico de la nube, y no solo es prever costos, gestionarlos y administrarlos, sino es cómo los comunicas. Si nosotros como equipo técnico únicamente le llevamos a los de arriba una factura, esa factura puede crecer, pero ¿cuántos tiquetes o cuántas entradas más vendimos? Si tenemos un website que vende tiquetes para conciertos, ¿cuántos tiquetes más vendimos? ¿A qué hora los vendimos? ¿Cómo son esas utilizaciones? Yo los invito a que le den una pensada, no solo es un número el que hay que ver, son muchos, y hay que trabajar en culturizar a las personas en que no es un único KPI, son muchos más. Porque estoy seguro que cualquiera de tus CFOs va a estar feliz si le
aumentaste la rentabilidad reduciendo los costos por transacción. Yo pensé que salió más grande la factura. Por ejemplo. Sí, porque ganaste más plata. Ganaste más. Perfecto. No, rápido, un par de complementos de lo que dijo Luis. O sea, también es un poco ser proactivo, ¿no? O sea, sí, finanzas siempre te va a decir gasta menos, gasta menos, gasta menos. Pero si tú vas con ellos y les dices, mira, vamos a empezar, dame chance de, yo te voy a llevar, ahorita sé que gastamos es X cantidad, pero te serviría si tú ese X te lo desgloso por línea de negocios, por usuario, por transacción. Ellos claramente te van a decir que sí, porque obviamente les ayudas a entender mejor si es un gasto, si es no sé qué, si va en qué día en él, etc. Entonces, ya con eso ya empiezas a ganar su confianza, ¿no? Y entonces, si después le dices, mira, yo voy a hacer un proyecto el cual me va a ayudar a mejorar o digamos, traer cierto nivel de ahorros, seguramente te van a dar esa oportunidad de a lo mejor invertir en un tiempo X en ese tipo de capacitación o en ese tipo de pruebas, ¿no? Y obviamente, ya si te vas con casos de negocio, con casos de éxito, ahí se lo pueden pedir a Amazon, en donde dices, oye, gente que ha implementado esto gana entre 20 y 40% de optimización. Bueno, hay algo que ganar, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que te quedes con lo mismo, pero claramente la gente que lo implementa gana eso. Entonces ahí es nuevamente proactividad y pedir la oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Él es el que nos da permiso. Cuando hablaba de mi jefe, ahí está. Y pues listo, si estamos contratando, tenemos varios puestos abiertos. Si gustan, ahí pueden mandar su CV y todo. Muchas gracias.